Queridos hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. El Evangelio de este domingo está tomado de San Marcos, capítulo 4, versículo del 26 al 33. El reino de Dios es como un hombre que sembró en un campo de noche, se acuesta, de día se levanta y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce fruto. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano en la espiga. En cuanto el grano madura, mete la hoz, porque ha llegado la cosecha. Dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo explicaremos? Con una semilla de mostaza. Cuando se siembra en tierra es la más pequeña de las semillas. Después de sembrada crece y se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden anidar en su sombra. Con muchas parábolas como estas les exponía la palabra, conforme a lo que podían comprender. Sin parábolas no les exponía nada, pero aparte a sus discípulos les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el Señor, hemos escuchado de boca de Jesús la comparación que hace hoy de una semilla muy pequeña con el reino de los cielos. Y esta manera de explicar de Jesús es para que nosotros comprendamos de manera más clara su palabra. Todos los que hemos nacido en el campo nos damos cuenta cómo el campesino va y siembra la semilla. Podemos observar cuando se siembra el maíz, el campesino prepara la tierra. Es necesaria ciertas condiciones para que la semilla, que ya lleva la fuerza en ella misma, pueda crecer. Y como dice el Evangelio, primero da un tallo, después ese tallo da sus hojas, ¿sí? Y finalmente en ese proceso da el fruto, da el maíz, digamos, en este lenguaje de América Latina. Podemos ver cómo ese fruto, después de un tiempo, sigue un proceso ordenado. Queridos hermanos, de la misma manera, dice Jesús, es el reino de Dios. El reino de Dios que ya está implantado, que Dios ha puesto a través de Jesucristo, de la fuerza del Espíritu, de la palabra de Dios, que lleva ya la fuerza de la esperanza. Ese reino de Dios que ya está presente en nosotros, pero se necesita ciertas condiciones, y es orar la palabra, estudiar la palabra de Dios, y es vivir en la verdad, vivir en la confianza en Dios. Se necesitan esos cuidados necesarios para que esa palabra, que es la semilla, la palabra de Dios, crezca en nuestros corazones y dé frutos abundantes. Es así como va creciendo esa palabra. ¿Y qué es el reino de Dios? Que es el tema central del Evangelio de hoy. San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo del 17 al 19, nos da una explicación. Él dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Él define el reino de Dios como justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos entonces orar con la palabra de Dios,
para que esta palabra dé frutos abundantes. En un mundo tan agitado de tantos ruidos que nos distrae y nos roba lo esencial de nuestra vida, que es vivir aquí, pero creyendo en que después de esta vida hay vida eterna. A veces esperamos que los demás cambien. Un día le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta qué se necesitaba para que la iglesia cambiara. Y la Madre Teresa respondió: que yo cambie primero. Queridos hermanos y hermanas, ante una situación que vivimos de cambios, pues necesitamos primero nosotros escuchar esa palabra y confiarnos a la misericordia de Dios, no tener miedo, porque el miedo es ateo, el miedo no concibe la presencia de Dios. Aunque a veces veamos un panorama oscuro y aunque a veces sintamos que las cosas no van como quisiéramos, nuestra esperanza cristiana se fundamenta en que Dios cumple sus promesas y no abandona su proyecto de salvación, incluso cuando parece que Dios calla. Queridos hermanos, Dios actúa y se hace presente en medio de su pueblo de manera misteriosa, pero a pesar de las dificultades, Dios está presente, actuando en la historia y actúa y sus promesas se cumplen. El reino de los cielos ya está instaurado en nuestros corazones. Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, que es palabra de vida, ha instaurado en cada corazón. El Espíritu Santo que habita en nosotros, el aliento de vida, nos dice que llevamos el germen del reino en nuestros corazones, que aunque es una semilla muy pequeña, da frutos en abundancia, pero sigue un proceso ordenado, que si nosotros lo alimentamos, las cosas buenas y las cosas malas comienzan pequeñas y a veces sin que nos demos cuenta crecen. Ya han crecido en nuestra vida. Las cosas buenas y las cosas malas comienzan pequeñitas, como el grano de mostaza. Una buena acción constante se hace hábito y un hábito, a fuerza de repetición, se vuelve una virtud. Pero lo mismo pasa con una mala acción. Una mala acción que la hagamos constantemente, luego se convierte en hábito y a fuerza de repetición se convierte en un vicio. Preguntémonos, ¿qué ha crecido en nosotros? ¿El bien o el mal? ¿Qué estamos alimentando en nuestros corazones? ¿El bien, la virtud o el mal en nosotros? Queridos hermanos y hermanas, para que crezca la semilla de la palabra, el reino de Dios en nosotros, es necesario, como decimos, ciertas condiciones. La oración, el estudio de la palabra. Es imprescindible que conozcamos la verdad en Jesucristo. Y la fe en la promesa del Señor que es eterna. La fe que es la esperanza que esta palabra dará su fruto. Pero necesitamos creerle al Señor, creer que su palabra es eterna, que después de esta vida hay vida eterna y que los frutos que hayamos cosechado en esta vida será la constancia a la hora del encuentro definitivo con nuestro buen Dios. Que el Señor nos regale la gracia, nos dé la fuerza y una voluntad firme para poder permanecer dando frutos y frutos de bien. Que el Señor nos ayude a todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien.